Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, nos preocupamos por su salud y la de los suyos. Es un espacio para hablar justamente de salud, de las diferentes patologías, acompañado de expertos profesionales que siempre están con nosotros. Hoy no va a ser la excepción, pero antes de invitarlos, de contarles de qué se trata nuestro programa de hoy, quiero que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como @teleamigatv, estamos también en www.teleamiga.tv para que sigan nuestra señal en vivo las 24 horas y también artículos interesantes de nuestra programación. Y en YouTube usted nos busca allí en la aplicación como Canal Teleamiga, se suscribe y activa ahí la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y los estrenos de este espacio. Si me deja sus comentarios ahí en YouTube, yo siempre los leo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa muy importante, especialmente para todas las mujeres que nos ven, los hombres también que tienen mujeres en casa. Ojo a este tema, vamos a hablar sobre cáncer de ovario. Hoy tenemos un invitado muy importante y muy experto en la materia que nos va a hablar sobre este tema. Quiero darle la bienvenida al doctor Alejandro Ruiz, quien es especialista en genética. Él es médico, por supuesto, en genómica del cáncer, con amplia experiencia y reconocimiento en el desarrollo, implementación e interpretación de pruebas genómicas en cáncer. Él nos va a hablar hoy sobre cáncer de ovario. Quiero darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mayo, por la invitación. Es un gusto poder compartir un poco nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Sobre todo hablar de este tema que, como tú dices, es bastante importante para Colombia y para sus mujeres. Ok, ¿por qué es importante? Digamos, ¿qué tan prevalente es esta condición en nuestro país? ¿Cómo estamos con relación al resto de países? ¿Qué tan frecuente es un diagnóstico de este tipo? Digamos que se espera que 1 de cada 87 mujeres en Colombia puedan llegar a desarrollar un cáncer de ovario. Lo que es, digamos que dramático, es que la gran mayoría de estas mujeres van a morir con el diagnóstico de cáncer de ovario, citándolo alrededor de la 7ª patología o el 7º diagnóstico asociado a muertes en mujeres en Colombia. La 7ª patología oncológica frente al número de muertes. Y esto es bastante, digamos que, llamativo, porque es una enfermedad que generalmente se diagnostica en un estadio tardío. Hemos aprendido de otras enfermedades como el cáncer de cérvix, con el que se ha, digamos que, luchado favorablemente, aunque faltan algunos retos para el sistema, o incluso el cáncer de mama, donde tenemos estrategias para detectarlo tempranamente y poderlo erradicar o curar en un momento que es una enfermedad controlable. Esto no es lo que pasa con el cáncer de ovario. Por la misma agresividad de la enfermedad lo encontramos en estadios avanzados y esto hace que la posibilidad de una curación sea menos probable. Más difícil. Más difícil. ¿Cómo lo podríamos definir? Digamos que puede ser quizás ese tumor canceroso que se forma en los tejidos del ovario, cómo avanza, digamos, ¿qué le pasa al cuerpo a una mujer cuando está experimentando un cáncer de ovario? Listo. Digamos que existen varias teorías frente al por qué se da el cáncer de ovario. Se sabe que el origen de estas células se ubica en el tejido que recubre como tal los ovarios, se llama un cáncer epitelial de ovario, pero que también puede provenir de las trompas o incluso del peritoneo, que es esa tela que rodea los órganos ubicados a nivel del tracto reproductor femenino y otros órganos abdominales. Lo que se sabe es que uno de los principales síntomas es, por ejemplo, saciedad temprana. El tumor empieza a crecer como una masa en un ovario, incluso puede aparecer en el otro ovario, y de ahí empieza a regarse, por así decirlo, o a crecer en los otros órganos dentro de la cavidad abdominal. En algunos estadios avanzados, como digo, cuando da síntomas, cuando las mujeres lo empiezan a sentir, aparece, digamos que, acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, que es lo que se interpreta precisamente como esa sensación de llenura. Como es un crecimiento, llamémoslo indolente, el momento que da síntomas es cuando ya, digamos que, se ha regado o esparcido por el abdomen. Ok, o sea, vamos a hacer un poquito de claridad en tema de síntomas, porque creo que dices tú que ya en una etapa tardía es que se empiezan a notar. Entonces dices tú que sensación de llenura. ¿Puede haber dolor? Digamos que no es lo usual. Usualmente con las patologías oncológicas el dolor se presenta tardíamente. Sí, claro. Y como estos son unos síntomas muy inespecíficos, es decir, que no orientan algo, por ejemplo, una gastritis puede enmascarar muchas cosas, esta sensación de llenura, como es algo que a todos nos pasa por otras cosas, puede pasar desapercibido. Ese es el problema que tiene el tema de los síntomas en este tipo de patologías. Había leído dolor de espalda baja.
¿Esto también podría ser frecuente allí? Esto también podría ser frecuente, digamos que tiene que ver más dónde se está ubicando el tumor. Claro. Y es un dolor que llamamos que se irradia. No es que duele la espalda baja, sino que el cuerpo lo percibe en esa región. Ah, ok, y tiene otro origen. Eso es correcto. Perfecto. Bueno, también quería preguntarte justamente sobre qué tipos de cáncer de ovario hay. Creo que ¿cuántos hay? Hay 2 tipos, ¿no? ¿O hay más? Bueno, digamos que en la clasificación tradicional de tumores que nosotros manejamos, siempre se le trata de poner como unos apellidos al cáncer. Entonces, lo primero que hacemos es hablar de cáncer. Ya todos creo que estamos familiarizados con el término, pero entonces se le pone el primer apellido del órgano el que se origina. Así como uno tiene varios apellidos, los tumores también pueden ir ganando varios apellidos y entre más apellidos le pongamos, mejor los entendemos. Entonces, puntualmente con el cáncer de ovario se habla, por ejemplo, de los que son tumores epiteliales, es decir, que se originan en un tejido específico. Otro tipo de tumores, por ejemplo, de células germinales, que si bien vienen siendo más raros, afortunadamente son menos agresivos, digamos que otro tipo de tumores un poco más raros. Si le seguimos poniendo otro apellido, incluso dentro de los epiteliales, uno puede hablar que existen unos que se llaman serosos, de alto grado, bajo grado, y otros que, como digo, vienen siendo un poco más raros. El seroso de alto grado, y por eso lo traigo a colación sin dejar al lado los otros, es este que tiene este comportamiento más agresivo y es de hecho el más frecuente de ellos. Es por eso que es importante que lo conozcamos. Ok, perfecto. No, ahí, el cáncer es uno solo, tú dices, le ponemos apellidos. Es correcto. De acuerdo a la ubicación o el origen. Perfecto. Hablemos también de la edad. ¿A qué edad suele ser más frecuente ese tipo de diagnósticos? ¿Puede pasarle a una mujer joven o le puede pasar en su mayoría a mujeres de avanzada edad? ¿Cómo ocurre? Digamos que generalmente uno espera que con el envejecimiento, digamos que esto es un término interesante discutir, de todas las poblaciones el cáncer siempre se va a disparar después de los 65 años. La vejez o digamos que el envejecimiento sano y normal incluso se asocia con el incremento de los diagnósticos. La gran mayoría de mujeres van a tener un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer de ovario después de los 50 años, pero digo la gran mayoría, hay también una minoría que incluso pueden presentar este tipo de tumores en edades infantiles. Wow. Son extremadamente raros, pero como digo, pueden presentarse. Hemos tenido casos de mujeres 20, 30 o incluso 40 años con estos diagnósticos un poco ominosos. Ok, perfecto. Y las estadísticas nos están diciendo que cada vez más en la actualidad son más jóvenes los que se están enfermando de cáncer. No hablo específicamente del de ovario, de todos. Es una prevalencia, no sé cómo lo has visto últimamente, tú como experto en este tema, ¿no? Que lo estudias tanto. El tema del cáncer ha sido discutido por años y no es lo mismo el tratamiento de hoy, que más adelante lo vamos a hablar, al que se hacía hace 20, 30 años, que mucha gente moría porque no había muchas opciones, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy? Digamos que son varias cosas. Lo primero que tenemos que discutir es algo que viene siendo el karma de la modernidad. ¿A qué llamamos el karma de la modernidad? En otro tipo de tumores, como por ejemplo el cáncer de colon, está bien descrito que a medida que un país se vuelve más rico económicamente y más desarrollo social tiene, empieza a ganar mayor número de cáncer. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con la transición de las dietas. Si nosotros vamos... Los estilos de vida. Estilos de vida. Voy puntualmente con las dietas porque cuantificar estilo de vida es muy difícil, pero hagámoslo con ejemplos. Ok. Si nosotros vemos, antes Colombia tenía una distribución mucho más rural. La gente vivía de lo que comía y para ir a las cabeceras municipales tendrían que desplazarse, digamos que largas horas a pie. Claro, era más agrícola, más en el campo. Es correcto. Entonces se sabe que, por ejemplo, digo el cáncer de colon, ya vamos a otros tumores, las dietas ricas en fibra, origen vegetal, retrasan o digamos que disminuyen la probabilidad de uno desarrollar un cáncer. Si la gente tiene una agricultura con base, digamos que una alimentación con base agrícola, obviamente el consumo de frutas y verduras va a ser muy alto. Y si eso lo asociamos con estos desplazamientos, digamos que poblacionales, esto va a hacer que dejemos de ser sedentarios y seamos activos, cosas que van a ayudar a prevenir, digamos que el cáncer. Cuando entra la modernidad, digamos que hay una migración de las diferentes sociedades a las grandes urbes, a las metrópolis, los desplazamientos ya no se hacen por medios, digamos que de ejercicio, o de actividad física más bien, sino entran los carros, trancones, transportes masivos, contaminación.
El tiempo que la gente tiene, digamos, para la preparación de alimentos obliga a que los ultraprocesados sean introducidos en las dietas por la facilidad y la practicidad. Y aparentemente esto, como digo, no sabemos hasta qué tanto porcentaje, esta sumatoria de estos factores de estilos de vida empieza a cambiar esa demográfica del cáncer. Claro. Para que me entiendas un poco. Nosotros en genética y en genómica hablamos de algo que es la susceptibilidad. Uno no nace con el cáncer, uno es susceptible a desarrollar una enfermedad. Sí, porque se ha dicho mucho, ¿no? Todos tenemos cáncer. No. Y eso se va desarrollando, algunos sí, algunos no. Siempre escuchamos ese mito, Ese podríamos mito. decir. Es un mito. Nosotros nacemos susceptibles o no de algo. Okay. El mejor ejemplo que le pongo a mis pacientes cuando les explico estas cosas es, imagínense una persona que ha fumado 40 años, 2 cajetillas al día y nunca desarrolla absolutamente ninguna enfermedad. Está el otro extremo de una persona que, por ejemplo, fuma 1 o 2 cigarrillos en una fiesta o en un evento social y desarrolla un cáncer de pulmón. Esporádicamente. Ambos son casos donde uno es, digamos que resistente y el otro es mucho más susceptible. Okay. Si esto lo llevamos a la dieta, si esto lo llevamos al ejercicio, si esto lo llevamos a otros estilos de vida, esa susceptibilidad se magnifica. Y casos que no veíamos antes en gente que era susceptible porque se estaban protegiendo por sus estilos de vida, ahora teniendo esta susceptibilidad y estos cambios de determinantes de la salud es que se van a desarrollar estas enfermedades. Y el COVID-19 pudo exacerbar también un poco el panorama, ¿no? En algunas cosas. Sí, en el sentido que, digamos, todos los temas de alimentación se vieron impactados por COVID-19. Claro. Las dietas tuvieron unos cambios drásticos por la facilidad de la gente, digamos, de recibir ultraprocesados, incluso los costos de los alimentos que siempre van a ser más altos para los alimentos de origen, digamos que agrícola o este tipo de cosas. Entonces, son esas transiciones que estamos viendo. La gente durante la pandemia no fue tanto al médico, no fue tantos chequeos. Y no era prioridad en ese momento porque pues fue una sorpresa para todos, ¿no? Es correcto. En el tema del COVID también, daños pulmonares y todo esto que se origina el mismo virus, a veces las personas dicen, yo no soy fumador, pero ahora tengo un pulmón que pareciera que fuera de fumador porque el COVID-19 pues dejó estragos allí y está en recuperación, ¿no? Entonces ahí hay un panorama importante que analizar, como un trasegar que lleva también la historia médica, científica, para ir detrás de esa cura que tanto que esperamos todos, que no sabemos si esté cerca, de pronto estamos más cerca que antes, por supuesto que sí, pero hay que seguir trabajando. Estamos hablando hoy sobre cáncer de ovario, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de este tema aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos. Estamos hoy hablando sobre cáncer de ovario. Todas las mujeres son muy pendientes de esta información, también los hombres, para que cuiden a sus mujeres, a sus hijas, a sus mamás, a sus abuelitas, porque es un diagnóstico que le da a una de cada 86, 87 mujeres en nuestro país. Entonces es muy importante que estemos atentos. Estamos acompañados hoy de Alejandro Ruiz, quien es médico genetista, pues especialista en genética y genómica del cáncer, tiene una amplia experiencia pues en todos estos temas, en el reconocimiento, desarrollo, implementación, interpretación de pruebas genómicas de cáncer. Bueno, aprovecho que él está aquí porque estábamos hablando justamente antes de irnos a la pausa sobre todo lo que está pasando en nuestra modernidad, que ha hecho que el cáncer se exacerbe mucho más, que hayan más diagnósticos y después de pandemia, eso siempre lo decimos acá porque ya se ha comprobado, se han disparado los diagnósticos de cáncer. Entonces es muy importante que estemos atentos, que vayamos al médico y que sepamos estas cosas. Bueno, Alejandro, tú nos estabas hablando sobre de qué manera la modernidad ha influido también en que haya mayor presencia de esta enfermedad y sobre todo en jóvenes. Es correcto. Digamos que hablando más allá de los estilos de vida y puntualizando ahorita un tema de factores de riesgo del cáncer de ovario, lo que tú dices es bien interesante porque la tendencia a ver casos de cáncer en pacientes cada vez más jóvenes también es un tema global. Claro. También, como decía, es un tema de ganancia de otros temas de salud pública. ¿A qué me refiero? Antes, cuando Colombia, digamos que no era un país tan desarrollado como estamos ahora, las causas principales, por ejemplo, de muerte eran infecciones, desnutrición, que si bien lo siguen siendo y son relevantes y es un tema muy, muy importante a tratar, no digamos que tienen el impacto que tenía dentro de antes. Esto hace que históricamente estas personas que iban a fallecer tempranamente ya no están falleciendo y están viviendo cada vez más. Más, en la expectativa de vida. La expectativa de vida, pero entonces este niño que hubiera nacido por complicaciones del parto hoy puede tener una expectativa de 70 años y con lo que pasa en el cáncer es que también
como hablamos de esa susceptibilidad, existen una cosa que nosotros llamamos síndromes de predisposición a cáncer heredofamiliar. Esto significa que son enfermedades que se heredan en las familias como rasgos tipo el color del pelo, el color de los ojos, el temperamento, y hacen que unas personas sean más susceptibles a desarrollar el cáncer o no. Okay. Puntualmente en el cáncer de ovario se estima que aproximadamente el 30% de las mujeres que tienen este tipo de síndromes o este tipo de enfermedades que nacen con ellos son muy susceptibles a desarrollar el cáncer. Y como estas personas posiblemente estaban falleciendo, digamos que tempranamente en la edad, pero ellas están viviendo más tiempo, es en esa, digamos que en esa mejoría de la calidad de la salud, que como ellos van a vivir más, posiblemente van a vivir lo suficiente para que sean diagnosticados con esto. Bueno, algo que me llama la atención también es, ahorita que nombrabas en el bloque anterior, es que las personas, tú decías, las personas antes, por lo menos en Colombia, eran muy de actividades agrícolas, muy en el campo. Tengo un caso personal, es mi abuela, ella murió de cáncer de estómago. Puntualmente ellas cocinaban a leña y antes no se sabía exactamente el origen hasta que las investigaciones con los años dijeron cocinar y comer de cocinar a leña es malo para el estómago. Entonces, unas por otras, las personas comían más naturalmente, digamos, eran mucho más saludables los alimentos que se cultivaban, que se consumían, pero también habían mecanismos de cocción que no eran los adecuados. Eso también pasó mucho, ¿no? Mucha gente murió justamente por eso. Y digamos que es lo interesante que tú ya mencionabas de los avances de la ciencia, porque cada día estamos aprendiendo más de estas cosas y puede que hoy algo que consideremos como normal, sano y saludable, como era el consumo de cigarrillo, que creo que siempre será un tema interesante de discusión, que incluso existían campañas hasta publicitarias. Tabaco, que en la época de los abuelos también mucho tabaco. Claro, y que incluso las compañías tabacaleras promocionaban a los médicos como una forma de decir que el tabaco era saludable, y eso fue algo que creímos durante muchos años, hasta que aprendimos que eso no era así. Entonces digamos que la ciencia y las investigaciones no solamente son para el tratamiento y nuevas pruebas y moléculas, sino también el cómo entendemos esos factores de riesgo que nos llevan al desarrollo de la enfermedad, esos temas poblacionales y esos determinantes de la salud. Un día estuvimos aquí hablando justamente del tema de cigarrillos, vapeadores, ¿no? Que son vicios distintos, ya está comprobado. También el tema económico para todas las familias que viven aún del tabaco, porque ahí hay una connotación económica pues, que hay que prestarle atención, de qué van a vivir esas familias. Entonces hay un tema ahí que se está replanteando en algunas poblaciones, en algunos municipios de nuestro país que todavía dependen de ese renglón de la economía. Hablemos también, tú mencionabas ahorita factores de riesgo, volviendo al tema de cáncer de ovario. Entonces, ¿fumar podría ser un factor de riesgo todavía para ese? Y el tema genético sigue siendo mayor. El tema genético, digamos que es uno, como digo, de los principales contribuyentes al cáncer de ovario. ¿Alguna abuela, mamá que haya sufrido algo en sus ovarios tiene predisposición? Sí, digamos que las causas más frecuentes de origen genético de los cánceres de ovario y mama, y entro en mama porque están relacionados, son lo que nosotros llamamos las variantes patogénicas o mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, también conocidos como el BRCA. Estos han ganado, digamos que mucha notoriedad en los últimos años porque Angelina Jolie, digamos que tiene una de estas alteraciones. Y el tema mediático fue que ella, precisamente para evitar el desarrollo, ya sea un cáncer de mama, que es lo más común en estas mujeres con estas patologías, con esta alteración genética, me refiero, pueden hacer intervenciones tempranas para prevenirlo, ¿sí? Entonces, generalmente siempre se habla que cuando alguien en la familia ha tenido un antecedente de cáncer de mama o cáncer de ovario, la recomendación sería al menos consulten a su médico para evaluar si existe la posibilidad, por ejemplo, de que vaya a un tema de una valoración por genética, encontrar si se tiene o no estas alteraciones y así digamos que actuar antes de que se dé el cáncer, porque si bien hablamos de tecnología, investigación, desarrollo, medicamentos, terapias, la prevención siempre va a ser la mejor intervención en medicina. Muy bien, eso es importantísimo. Acá siempre hemos llamado a la prevención cuando se puede, y una de las maneras de prevenir es también acudir al especialista a tiempo, ¿no? Y poder hacer todas las intervenciones que haya lugar. Quería hablar también contigo sobre un punto que no sé si pueda ser algún factor de riesgo o no, el tema de endometriosis.
¿Ahí puede pasar algo con la mujer que sufre endometriosis en el tema de su sistema reproductor, en los ovarios puntualmente? Sí, digamos que la endometriosis también es una enfermedad que estamos empezando a entender desde el punto de vista molecular. Complicada para muchas mujeres. Para muchas mujeres, sobre todo porque es relativamente frecuente y la sintomatología es bastante notoria, especialmente por la calidad de vida y lo que esto impacta en las mujeres es que estamos, digamos que poniéndole esa importancia. Se ha dicho, digamos que y por varias teorías de ya unos años atrás, que por ejemplo la endometriosis era un factor de riesgo para un cáncer de ovario específico, que es la variante endometrioide. ¿Sí? Esto, digamos que ha tenido ciertas asociaciones y afortunadamente la magnitud de esto no es tan grande. ¿Eso qué significa? Que si una mujer tiene endometriosis, se ha descrito que puede estar asociado, más no una mujer que lo tenga puede llegar a desarrollarlo. Simplemente es la invitación al cuidado y a los seguimientos, pero no a que la endometriosis pueda, en todas o en la mayoría, llevar al desarrollo del cáncer, lo cual es distinto. Es diferente. Sí, porque, además, el sistema de dolor, que es un tema incapacitante para muchas mujeres, ¿no? Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, hablando también de este tema de cáncer de ovario, ya hablamos justamente de cuáles podrían ser esos factores. ¿Hay alguna manera de hacer prevención? Digamos, una mujer que ha tenido partos, pues su gestación, sí, ha tenido embarazos y partos, ¿puede ser menos susceptible a tener cáncer de ovario? ¿Y por qué? Una de las otras teorías que se tiene sobre el cáncer epitelial seroso de alto grado, que es como el que comentaba, el más agresivo dentro de este espectro de enfermedad, tiene que ver con las ovulaciones. ¿A qué me refiero con eso? El ovario, cuando se da el proceso de ovulación, digamos que se rompen los quistes y se liberan unos radicales libres, que también es un tema un poco amplio, y se dice que posiblemente esos radicales libres causen que por irritación constante de esa capa que llamamos el epitelio, se pueda desarrollar este tipo de tumores. Como digo, es una de las teorías que se tiene detrás de eso. Entonces, por ejemplo, una mujer que ha estado varias veces embarazada, esos periodos de embarazo son periodos donde no hay ovulación. ¿Sí? Claro. Entonces, también se ha descrito otro tipo de intervenciones, anticonceptivos orales, adicionales. Y no ocurre esa irritación que dices. Exacto, porque ¿qué pasa? Si no hay ovulación, no se liberan los radicales libres y no se da esa irritación que posiblemente se asocia con el desarrollo del cáncer. Ok, esa es la razón, entonces, pues digamos una que teoría. Esa es una teoría. ¿Qué otra cosa podría ser, digamos, dentro del tema de investigación científica, susceptible de ser prevenible, de hacerlo prevenible para el cáncer de ovario? Digamos que más allá de prevenir, como digo, porque no sabemos muy bien las causas, creo que el tema de investigación, y de hecho llamamos una forma de prevención, es también la detección temprana. Digamos que es una deuda que tenemos los médicos, sobre todo con las mujeres, de encontrar una forma para la prevención temprana. Claro. Se han hecho varios estudios, marcadores en sangre, pero no han demostrado ser lo suficientemente buenos para eso. Pero si tú me dijeras cuál sería una prioridad, sería investigar cómo podemos detectarlo tempranamente. Ok. Y ahorita que mencionabas sobre el tema de la ovulación, nos llama mucho la atención, y de pronto muchas mujeres en casa lo preguntan, ¿el tema anticonceptivos tiene algo que ver también como con que se altere un poco ese ciclo, ¿no? Que haya dolor en la ovulación, hasta qué punto es normal, hasta qué punto no, debo hacerme chequear? Bueno, digamos que esa no es mi área de expertise puntual, voy a decir lo que conozco al respecto. Y es que lo que pasa es que claramente no todos los anticonceptivos funcionan iguales. Digamos que hay diferentes mecanismos, métodos de barrera, este tipo de cosas, pero digamos que los hormonales, y vuelve y juega, no todos los hormonales funcionan igual. Hay unos que sí tienen el objetivo de parar la ovulación, y el mecanismo precisamente de acción de la anticoncepción o la contracepción es precisamente parar la ovulación. Entonces, cuando tenemos ese efecto de se para la ovulación, tenemos el beneficio de la anticoncepción sumado a la reducción, por así decirlo, del riesgo de cáncer de ovario. Otro tema incluso que se dice es que mujeres que son llevadas a Pomeroy, ligadura de trompas, cuando son jóvenes, se puede hacer una intervención que se llama una fimbrectomía, donde se cortan esas puntas, por así decirlo, donde se da esa irritación. Entonces se gana, digamos que ese beneficio, y eso ha demostrado reducir la incidencia de cáncer de ovario. Pero como digo, son estrategias distintas. Claro. Perfecto, entonces estamos aquí con Alejandro Ruiz, quien es médico genetista, es un experto pues en todos esos temas de cáncer, pues en el tema de la investigación, el desarrollo de implementación de pruebas también genómicas de cáncer, y además
es el médico director en el Centro de Investigación y Diagnóstico de Biología Molecular, FICMAC. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más de este interesante tema aquí en Salud para Todos. Continuamos aquí en Salud para Todos. Estamos hablando sobre cáncer de ovario, acompañados hoy de Alejandro Ruiz, quien es especialista en genética y genómica del cáncer y también director en el Centro de Investigación y Diagnóstico de Biología Molecular, FICMAC. Bueno, Alejandro, hablemos también sobre de qué manera una paciente acude al especialista, ¿no? El médico, que es remitida al especialista, y ojalá sea pronto en estos casos, porque a veces se demoran un montón nuestro sistema de salud. ¿Cómo se hacen las pruebas diagnósticas para determinar y qué exámenes es sometida la paciente para poder determinar que efectivamente se trata de cáncer de ovario? Listo. Digamos que, como mencionamos previamente, los síntomas siempre van a ser ese motivo cardinal por el cual la paciente va a ir al médico. Claro. A veces idealmente que fuera antes, pero siendo en este caso, cuando ellas acuden a un médico y terminan, digamos, en un especialista, los primeros estudios son estudios de imagen. Lo que queremos ver es precisamente cuáles son las causas de los síntomas, que puede ser desde una ecografía para ver, digamos que ya sea transvaginal o abdominal, para ver los temas de los ovarios, o estudios de imagen un poco más elaborados como la resonancia magnética. Cuando se hace este tipo de imágenes, se establece, digamos, que una sospecha diagnóstica. Uno con imágenes no necesariamente, o en ciertos casos se puede hacer un diagnóstico, pero con esta sospecha el siguiente paso es hacer una biopsia, que a la hora de la verdad es entrar, digamos que a la cavidad, entrar al abdomen y tomar un pedazo del tejido de esto que estamos viendo que está creciendo. Es llevado a un laboratorio, donde en el laboratorio nuestros colegas, los patólogos, ven al microscopio esto que están creciendo y hacen el diagnóstico. Y más allá de decir es benigno o es maligno, es decir, es un cáncer o es otra cosa, tienen, digamos, que la responsabilidad de poner este apellido al tumor que estábamos diciendo. Claro. Es un tumor epitelial, es un tumor no epitelial, aparte de eso es un tumor seroso, de alto grado, bajo grado, endometrioide, célula clara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para hacer el diagnóstico, al menos al 2024, necesitamos tener tejido. Okay. Necesitamos tener el tumor, necesitamos ver el tumor con nuestros ojos. Ok, evitar que se desarrolle implica que una mujer se haga chequeos constantemente. ¿Cómo puede evitar que haya un desarrollo de ese cáncer? Como te digo, el tema de estilos de vida creo que no lo podemos obviar, y creo que es algo que siempre podemos discutir y profundizar, porque es algo que no solamente impacta en el tema del desarrollo de cáncer de ovario, sino de otras patologías oncológicas, otros tipos de cáncer y otras enfermedades también muy prevalentes. Pero entonces, en ese caso, la prevención de estilos de vida saludable, creo que no podemos recalcar más su importancia en el tema de la salud de la mujer y de todos los colombianos. No, absolutamente, tienes toda la razón en esa parte, porque los hábitos también hacen que seamos más saludables en todo sentido. Yo siempre voy al tema del amor propio, que está tan de moda, pero amor propio también es eso, es cuidarnos, es ir al médico y hacer muchas cosas para mantenernos saludables. Hablemos también del tema, ya hablamos de diagnóstico, que me parece fundamental, pero la afectación del órgano puede exacerbarse a otros órganos. Sí. Digamos, si hay cáncer de ovario, puede ir a otros. Sí. Y preguntarte también por el tema de VPH, el virus papiloma humano. ¿Tiene alguna incidencia en este tipo de tumores o no? Bueno, frente a la primera pregunta, digamos que estos tumores inicialmente van a crecer por algo que llamamos contigüidad. Eso significa que los órganos que se encuentran inmediatamente adyacentes a los ovarios son los que se van a ver afectados, por ejemplo, trompas y útero. ¿Sí? Pero como el ovario se encuentra, por así decirlo, flotando dentro del abdomen, cuando estos tienden a salirse, ellos viajan digamos que en la cavidad abdominal y pueden sembrarse en diferentes partes. ¿Sí? No necesariamente el órgano inmediato, sino que pueden regarse por diferentes partes del abdomen, pueden implantarse en la parte de abajo del estómago o en una tela que se encuentra sobre el estómago, que llamamos el omento, o en diferentes cuadrantes. Y eso es, digamos, lo que hace que el cáncer de ovario seroso de alto grado del que estamos hablando sea tan agresivo. Esa facilidad de regarse por el peritoneo, que en últimas es un lago por el cual les queda fácil nadar. Claro, esa es la forma en que se afectan otros órganos. Inicialmente, sí. Ok, perfecto. Y hablando también del tema de tratamientos, ¿el virus de papiloma humano tiene algo que ver? Con el cáncer de ovario, no.
vamos que no es de los clásicamente descritos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en otros tumores, fuera de los que clásicamente asociamos, como por ejemplo el cáncer de cervix, se está empezando a encontrar ADN del virus del papiloma humano. Vemos que cabeza y cuello es algo clarísimo, carcinoma de pene en hombres también es algo clarísimo, laringe, garganta, todo este tipo de cosas, más allá del cáncer de cervix, que creo que es el principal y más relevante, pero estamos viendo que aparecen en otros tumores ADN o material genético del virus del VPH, y se ha encontrado en unos muy escasos casos ADN del VPH en cáncer de ovario. Esto no significa que sea un factor de riesgo, pero tampoco sabemos hasta dónde importa o no, o simplemente lo estamos viendo y no tiene ninguna relevancia, o puede que de pronto sí. Esto es un tema que todavía desconocemos la magnitud del impacto de esto. Ok, está en investigación aún. Muy bien, así como en el cáncer de mama una mujer puede tomar la decisión de retirar sus mamas, ¿también puede ser en el cáncer de ovario una opción? Sí, digamos que como te comentaba previamente, ciertas pacientes con variantes patogénicas en ciertos genes como BRCA1 y BRCA2, se recomienda que en mujeres asintomáticas, es decir, que no han desarrollado la enfermedad, pero tienen esta vulnerabilidad aumentada por genética, por herencia, se puede hacer una cirugía que llamamos reductora de riesgo, que lo que se hace es quitar los ovarios antes de que se desarrolle el cáncer de ovario. Ahí, digamos que ya por tu cara lo puedo notar que existen dos preocupaciones grandes, y uno es el tema de fertilidad, sí. Y dos es el tema hormonal, porque al hacer esto estamos haciendo una menopausia temprana. Claro, totalmente. Con todas las complicaciones que esto conlleva. Afortunadamente, hoy se da una recomendación, por ejemplo, después de los 35, 40 años, cuando ya se ha tenido, digamos que, los deseos de tener hijos, el pico reproductivo, ¿sí?, por así decirlo, y en mujeres, por ejemplo, que pueden llegar a retrasarse lo más que pueda para prevenir una menopausia temprana. Afortunadamente para esto también hay otras herramientas, como por ejemplo técnicas avanzadas de reproducción asistida, todo el tema de fertilidad, fertilización in vitro, sobre todo para mujeres que por su riesgo incrementado de cáncer tienen que ser llevadas a una cirugía, pero pueden tener esa opción adicional de tener hijos a pesar de ello. También es bonito porque con los años hemos aprendido a cada vez hacer los tratamientos mucho más conservadores y menos agresivos. Entonces se piensa que en unas mujeres que antes hubieran sido llevadas a cirugía de quitar los ovarios y quitar las trompas, lo que uno podría hacer, si ya digamos que tuvieron su deseo de tener hijos, quitar las trompas, dejar los ovarios un tiempo, mantener digamos que la ventana hormonal, retrasar lo que más se pueda la menopausia y ahí sí llevarlas a cirugía para evitar esas complicaciones de una prevención. Perfecto, no, pues opciones ahí entonces en el tema de prevención, pero tratamientos, digamos cuando la paciente ya está diagnosticada, ¿a qué se somete y digamos cuál sería la sobrevida también de esta enfermedad? Entonces eso depende en algo que llamamos el estadio. El estadio en últimas corresponde a qué tan avanzada o no está la enfermedad al momento del diagnóstico. Estadios tempranos se puede hacer una cirugía de quitar los ovarios, trompas y útero, y uno podría considerar que la paciente se encuentra curada. En el caso de que el tumor ya sea regado, por ejemplo, el peritoneo, se tiene que hacer una cirugía que se llama una citorreducción, que es quitar toda la enfermedad que sea visible para el gineconcólogo que hace esta cirugía, pero en algunos casos, cuando las pacientes no son operables de entrada, tienen que ir a una quimioterapia para reducir el volumen de enfermedad, poder ser llevadas a una cirugía y después entran en una cosa que llamamos la fase de mantenimiento. Sí o sí, en estadios avanzados, la quimioterapia y la cirugía son el pilar principal del tratamiento. En esta etapa de mantenimiento, lo que estamos aprendiendo es que existen medicamentos que no son tan tóxicos como la quimioterapia, que si una quimioterapia tiene que ser puesta de forma intravenosa en un hospital, aparecen medicamentos orales que se pueden tomar en casa sin tener, digamos que todos estos problemas y esa toxicidad de la quimioterapia. Y para esos escenarios es que tenemos que aprender a caracterizar bien a nuestras pacientes. Como te mencionaba, el cáncer epitelial de ovario y el seroso de alto grado, le podemos seguir poniendo apellidos. Y el mundo molecular, que digamos que es lo que hago yo, lo que me gusta, es mi pasión, con esas características moleculares podemos seguirle poniendo apellidos, porque existe un grupo de estas pacientes que con una prueba molecular hecha sobre el tumor podemos decir a qué paciente le iría mejor con el tratamiento oral y bajarle la opción, digamos, de una quimioterapia adicional,
o definitivamente decir, mira, la necesitas y esta es la justificación de por qué la puedes necesitar. Ok, como elegir la opción de tratamiento más idónea Es para correcto. cada paciente. Y por eso digamos que este tema de las pruebas moleculares abre el campo de lo que viene siendo la medicina personalizada, incluso la medicina de precisión. Ujú. Háblame un poco de las pruebas moleculares, cómo funcionan, digamos, por qué te apasiona tanto y en qué trabajan ese tipo. Son muy pertinentes en temas de cáncer, pero también en otras partes de la Sí, es medicina. correcto. Digamos que, como digo, las pruebas moleculares inicialmente se utilizaban para hacer diagnósticos. Estamos en el campo de la genética, que llamamos la de la genética germinal o hereditaria. Digamos que el diagnóstico de ciertas enfermedades raras, huérfanas, se hace mediante una prueba de genética. Hay un salto a entender que como el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con el ADN del tumor, es llevar esa experiencia que tomamos en el diagnóstico de enfermedades raras y llevarla precisamente al tumor. Y cuando empezamos a hacer este salto es que somos capaces de, como te decía, ponerle más apellidos al tumor. Y que entre más apellidos, más lo conocemos, y entre más lo conocemos, mejor vamos a saber cómo se comporta. Una experiencia aprendida que nos ha cambiado, digamos, que el manejo en muchos casos de muchos pacientes con cáncer. Perfecto, estamos con Alejandro Ruiz, quien es un experto en todo el tema de genética y genómica. Hoy nos está hablando sobre cáncer de ovario, pero pues él ha trabajado ya varios temas relacionados con cáncer. Me parece muy pertinente todo lo que nos está hablando hoy. Vamos a hacer una pausa más, pero ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Y continuamos aquí en Salud para Todos. Estamos hoy acompañados de Alejandro Ruiz, quien es especialista en genética genómica del cáncer, también con amplia experiencia y reconocimiento en el desarrollo, implementación e interpretación de pruebas genómicas en cáncer. Y también es el director en el Centro de Investigación y Diagnóstico en Biología Molecular FICMAC. Bueno, Alejandro, hoy hemos hablado pues justamente sobre el cáncer de ovario. ¿Qué otras apreciaciones podríamos hacer sobre esta condición para que la gente esté muy pendiente, para que las mujeres que de pronto tengan ese tema genético ahí prevalente en su familia, alguna abuela, alguna persona que digamos incida en esa parte, para que lo tengan en cuenta en casa? En ese caso, siempre preguntar en la familia. Curiosamente, Sí. la gente no conoce la familia en su extensión, y cuando uno habla con ellos, muchas personas no tienen esa conciencia del familiar que murió de cáncer. Ay, ¿de qué abuelita, de qué murió? Tal cual. No me acuerdo, tenía cáncer, pero no me acuerdo cuál. Es Suele correcto. pasar. Suele pasar, pasa, digamos, mucho en nuestro medio, y también es esa invitación a preguntar, digamos, por nuestros antecedentes familiares, porque eso puede ser una prueba de entrada a la prevención, que es lo que venimos hablando especialmente en este grupo de mujeres de alto riesgo. Además, pues es una enfermedad, obviamente, que ya no lo dijo Alejandro, no tiene síntomas, y pues lamentablemente cuando hay síntomas ya es porque está muy avanzado. Entonces es importantísimo que vamos haciendo prevención, yendo al médico. ¿Cada cuánto una mujer debería irse a chequear? Yo creo que cada año por lo menos, cada año, 6 meses. Depende un poco de la edad, porque recordar que en la prevención no solo prevenimos cáncer, ¿no? También hay Ajá. otras enfermedades que a veces por hablar de cáncer descuidamos, como la hipertensión, diabetes y este tipo de cosas. Entonces tiene que ver mucho con los programas, por ejemplo, de los aseguradores, Sí. que por la edad se inscriben a unos programas con unas visitas de seguimiento, este tipo de cosas, pero sí, creo que el mensaje es consultemos. Además, siempre hemos dicho que el cáncer ya no puede ser considerado solamente sinónimo de muerte, sino de esperanza. Es correcto. Aquí muchas personas hemos visto incluso casos, yo te iba a mencionar eso en el bloque anterior, mujeres que se han recuperado de cáncer de ovario y ya han quedado embarazadas. Son casos raros, pero ha pasado. Eso es bien bonito, porque con el entendimiento molecular, que es lo que veníamos hablando, la tendencia es que ya entendemos cómo, por ejemplo, volver una enfermedad mortal, en el peor de los escenarios, en una enfermedad crónica, o incluso llegar a la curación. Pacientes en enfermedad metastásica de estas y otras enfermedades oncológicas que se han logrado curar. Pero creo que eso todo ha sido posible gracias al entendimiento de la biología molecular y cómo a través de esta disciplina se logran desarrollar medicamentos. Claro. Bueno, por último, yo quiero que aprovechemos este espacio para que nos hables un poco de la genética, de lo que haces, de qué manera ha avanzado también con los años este tema en los científicos, ¿no? Para poder encontrar
alguna cura. ¿Tú ves la cura del cáncer lejos o cerca? Personalmente. Personalmente, no tan cerca por nuestro entendimiento de lo que es el cáncer. Son muchas enfermedades que agrupamos dentro de un mismo nombre, de orígenes distintos, que si bien todos tienen una alteración en el ADN, son muchas causas, muchas formas, son muchos órganos, entonces decir, para todo el cáncer, poco probable, para algunos tumores, de pronto. Ok, bueno, ¿y qué hace la genética? Cuéntame un poco acerca de este tema, cómo ha avanzado el tema de la genómica y la genética en el desarrollo e investigación del cáncer. Digamos que la genética es una disciplina, podría decir que las más nuevas que se encuentran en el área en el área de las ciencias biomédicas, especialmente como especialidad médico-quirúrgica aquí en Colombia. Nosotros antes nos dedicábamos a la enfermedad heredofamiliar, pero con el advenimiento de todo esto que hemos hablado, ahora nos estamos enfocando en las otras enfermedades que no necesariamente son hereditarias. Como te decía, desarrollo de pruebas, que en últimas también es esa rama, no solamente de ver los pacientes, sino que nosotros también hacemos laboratorio y nos gusta investigar, creo que eso es un corolario de todos los genetistas, porque también entendemos que no solamente viendo a los pacientes, hablándoles, haciendo diagnósticos, sino también con el desarrollo de pruebas, apuntándole a la investigación en el país, haciendo ciencia, por así decirlo, es que en últimas nosotros cambiamos vidas. Claro. Si yo puedo ver 20 pacientes a la semana, si yo desarrollo una prueba que en últimas va a beneficiar a las pacientes en Colombia a hacer diagnósticos más certeros y poderles dar tratamiento, ¿a cuántas en últimas estoy beneficiando? Eso digamos que es ese campo bonito de la genética que se entiende por esas dos ramas, una parte diagnóstica, una parte de pacientes y otra parte de desarrollo, investigación, pruebas y avances científicos. Y además en Colombia ha avanzado mucho la investigación, ¿no? Ha avanzado mucho la investigación. No, y en mujeres incluidas en este tema, lo hemos visto acá también en nuestro espacio, hemos tenido la oportunidad de hablar de investigación clínica en alguna oportunidad y es bien interesante ver cómo el panorama es mucho más alentador para un paciente hoy, para mejorar la calidad de vida de un paciente, de hacer ojalá tratamientos un poco menos difíciles, porque creo que los tratamientos es lo más complicado en los temas de cáncer, ¿no? Correcto. Es lo más difícil de sobrellevar, sobre todo en las familias. Bueno, Alejandro Ruiz también es el director en el Centro de Investigación y Diagnóstico en Biología Molecular FICMAC. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si alguien quiere, de pronto, ahí van a aparecer las redes sociales, pero también pues si alguien quiere encontrar alguna orientación en esos temas, algo puntual, alguna pregunta, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, digamos que en redes sociales, como lo mencionabas, creo que es la forma más fácil de encontrarnos. FICMAC, como decías, es un acrónimo de la Fundación para la Investigación Clínica Molecular Aplicada al Cáncer, que en últimas es lo que nos describe. Hacemos ciencia para nuestros pacientes, hacemos diagnósticos para nuestros pacientes y personalizamos o buscamos hacer medicina personalizada para nuestros pacientes. Estamos ubicados en Bogotá, calle 116 972, edificio Global Medical Center. De hecho, pues somos muy abiertos a, por ejemplo, que nos visiten y hablen con nosotros para que vean lo que estamos haciendo y cómo podemos ayudar y cómo queremos ayudar a muchas personas en este país. Bueno, Alejandro Ruiz, que es especialista en genética y genómica del cáncer, con una amplia experiencia en todos esos temas de reconocimiento, desarrollo e implementación e interpretación también de pruebas genómicas de cáncer. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Algún mensaje final para nuestras televidentes sobre Cuídense, este tema? Hablen con sus familias y vayan al médico, creo que es lo principal. Prevenir antes que tratar y prevenir antes que diagnosticar. Muy importante. Muchísimas gracias, Alejandro, por este importante tema. Quiero también invitarlos a todos ustedes a que se sumen a nuestra familia aquí en Teleamiga en la parte digital. Recuerden que estamos en Instagram como @teleamigatv. También nos encuentra en www.teleamiga.tv para que siga nuestra señal en vivo y encuentre contenidos importantes de nuestra programación ahí, algunos artículos bien importantes, y también en YouTube usted puede seguir este programa y todos los contenidos que tenemos en salud y en todos los programas que tenemos aquí en nuestro canal. En la lupita nos busca como canal Teleamiga y ahí nos encuentra, se suscribe y activa la campanita. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Muchas y a todos ustedes por habernos acompañado. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima.